En la madrugada del 6 de julio de 1553, el aire del palacio de Greenwich se espesó con un olor que ningún perfume podía disimular. El cuerpo del rey Eduardo VI se descomponía desde adentro, mientras su corazón aún latía. Su piel, antes pálida como el marfil, ahora se ennegrecía con manchas que parecían mapas de un territorio conquistado por la muerte. Sus uñas se desprendían, sus cabellos dorados caían sobre la almohada como hojas marchitas, y de sus labios brotaba un líquido verde que los médicos no sabían nombrar. Tenía 15 años. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Eduardo contaba una historia que nadie quiso leer mientras tuvo tiempo. Cada síntoma era una advertencia, cada dolor un mensaje cifrado, que las coronas no distinguen entre adultos y niños, que el poder devora a los que lo tocan sin piedad y que en Inglaterra hasta los reyes mueren solos. Ya no era el niño prodigio que hablaba 7 idiomas, ya no era el hijo perfecto que Enrique VIII había soñado, ya no era el rey que prometía gloria eterna al protestantismo. Solo quedaba un adolescente agonizante, susurrando nombres de personas que había condenado a muerte con su último aliento de autoridad real. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una historia que comenzó no con coronas, sino con sangre. La sangre de una madre que murió para que él pudiera respirar por primera vez. Eduardo nació el 12 de octubre de 1537 en el Palacio de Hampton Court, envuelto en seda dorada y expectativas imposibles. Su madre, Jane Seymour, llevaba 30 horas de trabajo de parto cuando finalmente logró traer al mundo al príncipe que Enrique VIII había esperado durante décadas. Pero el precio fue brutal. Jane murió 12 días después, víctima de una infección puerperal que los médicos de la época no sabían tratar. Desde su primer aliento, Eduardo quedó marcado por una ausencia. Su cuna estaba rodeada de riquezas, pero vacía de caricias maternas. Enrique, devastado por la pérdida de la única esposa que le había dado un hijo varón, convirtió al bebé en una reliquia viviente, intocable, sagrada, pero también terriblemente sola. El niño creció entre tutores y eruditos, nunca entre iguales. Aprendió latín antes que a caminar sin tropezar. Dominó el griego cuando otros niños apenas balbucean sus primeras palabras. A los 6 años, traducía textos bíblicos. A los 8, componía oraciones en francés. Era un prodigio, pero también un experimento. El primer rey inglés educado exclusivamente en la fe protestante, diseñado para ser el martillo definitivo contra Roma. Sus días transcurrían en aulas, donde las lecciones de griego se mezclaban con estrategias militares, donde la teología reformista se enseñaba junto con los rudimentos del gobierno. Eduardo absorbía todo con una inteligencia feroz, pero también con una melancolía que nadie se atrevía a nombrar. Porque, ¿cómo lloras cuando eres rey? ¿Cómo pides abrazo cuando tu cuerpo es propiedad del Estado? Sin madre que lo consolara, sin hermanos que lo comprendieran, sin amigos que no fueran cortesanos, Eduardo se convirtió en un genio encerrado en una jaula de oro, alimentado con sabiduría pero hambriento de amor. Cuando Enrique VIII murió en enero de 1547, Eduardo tenía 9 años y el peso de un reino sobre los hombros. La coronación fue un espectáculo de magnificencia, vestido de terciopelo dorado, con una corona que tuvo que ser adaptada para su cabeza infantil. Caminó por la abadía de Westminster como si flotara. Pero detrás de la pompa, una maquinaria política ya se había puesto en marcha para devorar al niño rey. La ceremonia duró 6 horas.
Eduardo permaneció inmóvil como una estatua dorada, mientras los nobles se arrodillaban ante él con reverencias que ocultaban sonrisas calculadoras. El arzobispo Cranmer le colocó la corona de San Eduardo sobre sus rizos rubios, pero el metal era tan pesado que el niño tuvo que apoyar la cabeza contra el respaldo del trono para no desplomarse. Sus pequeñas manos apenas podían sostener el cetro y el orbe imperial. Era una imagen grotesca. Un dios niño aplastado por los símbolos de un poder que no comprendía. Su tío Edward Seymour, hermano de su madre muerta, se autoproclamó Lord Protector y gobernó en su nombre con mano férrea. Más tarde, sería reemplazado por John Dudley, duque de Northumberland, un hombre aún más ambicioso y despiadado. Eduardo no era un rey, era una firma, un sello, una voz prestada para las decisiones de otros. Los días del niño transcurrían en un ritual agotador de audiencias, consejos y ceremonias. Se levantaba al alba para rezar en latín, desayunaba solo en un salón dorado mientras los cortesanos observaban cada bocado, estudiaba griego durante horas bajo la mirada de tutores que anotaban cada palabra en informes secretos. Por las tardes, recibía embajadores extranjeros que le hablaban como si fuera adulto, pero lo miraban como si fuera un juguete costoso. Los regentes lo utilizaron para imponer la reforma protestante más radical que Inglaterra había visto jamás. En nombre del niño rey, se destruyeron imágenes católicas, se saquearon monasterios, se ejecutaron sacerdotes. Eduardo, educado para odiar el papismo, firmaba las órdenes con la convicción de quien cree salvar almas, sin comprender que cada documento llevaba su propia sangre. Su firma infantil autorizó la destrucción de catedrales medievales, la confiscación de tierras eclesiásticas, la persecución de miles de católicos que se negaron a abjurar de su fe. Pero el genio del niño comenzó a despertar. A los 12 años, Eduardo empezó a cuestionar las decisiones de sus regentes. A los 14, intentó gobernar por sí mismo. Había aprendido demasiado bien las lecciones de poder de su padre y ya no quería ser marioneta de nadie. Escribía cartas en secreto a embajadores extranjeros, planeaba reformas económicas sin consultar al Consejo, se negaba a firmar documentos que consideraba injustos. Sus tutores comenzaron a preocuparse. El niño rey desarrollaba una personalidad propia, y esa personalidad no siempre coincidía con los planes de quienes lo rodeaban. Eduardo empezó a sufrir dolores de cabeza constantes, insomnio, ataques de ira que lo dejaban temblando. Su cuerpo infantil se rebelaba contra la presión de una corona que pesaba como una lápida sobre su alma. Fue entonces cuando comenzaron los dolores. Los primeros síntomas aparecieron en la primavera de 1552. Eduardo comenzó a toser sangre, a perder peso, a sufrir fiebres nocturnas que lo dejaban empapado en sudor frío. Los médicos hablaron de vapores malignos, de humores corruptos, pero nadie se atrevió a pronunciar la palabra que todos temían: muerte. La enfermedad llegó sigilosamente, como un asesino silencioso que se oculta en las sombras. Primero fue una tos seca, que interrumpía sus lecciones de griego. Luego vinieron las fiebres que lo hacían delirar en lenguas muertas, recitando pasajes bíblicos mientras sudaba sobre sábanas empapadas. Sus mejillas, antes sonrosadas por la juventud, se hundieron hasta convertirse en cuencas pálidas. Los ojos azules, herencia de su madre, se rodearon de ojeras que parecían moretones. Los físicos reales se turnaban junto a su lecho, aplicando remedios medievales que solo empeoraban su estado.
Le sangraron las venas hasta debilitarlo. Le dieron pociones de mercurio que envenenaron su sangre. Le quemaron la piel con hierros candentes para extraer los humores malignos. Eduardo soportaba todo en silencio, como si el dolor fuera parte de sus deberes reales. Algunos susurran que fue veneno, administrado lentamente por quienes no querían ver a un rey independiente en el trono. Otros dicen que fue tuberculosis, heredada de una madre debilitada por años de maltrato cortesano. Los cronistas más audaces insinúan que fue arsénico, mezclado en sus comidas por orden de Northumberland, quien necesitaba un rey moribundo para ejecutar su plan de sucesión. Pero la verdad más oscura es que Eduardo se estaba pudriendo desde adentro, como si su propio cuerpo hubiera decidido rebelarse contra el papel que le había sido impuesto. Cada decreto firmado, cada ejecución autorizada, cada vida destruida en nombre de la Reforma Protestante había dejado una mancha en su alma que ahora se manifestaba en su carne. Mientras su salud se deterioraba, el duque de Northumberland preparaba su jugada más audaz. Su hijo Guildford estaba casado con Lady Jane Grey, bisnieta de Enrique VII. Si Eduardo moría sin descendencia, las hermanas María e Isabel tenían derecho al trono, pero ambas habían sido declaradas bastardas por el propio Enrique VIII. Northumberland convenció al joven rey moribundo de que debía evitar que una católica como María llegara al poder. Las conversaciones tenían lugar en la penumbra de la alcoba real, mientras Eduardo tosía sangre sobre pañuelos de seda que los criados quemaban inmediatamente. Northumberland hablaba de destino divino, de la pureza protestante, del deber sagrado de proteger la verdadera fe. Sus palabras se filtraban en la mente febril del adolescente como gotas de veneno espiritual, envenenando su juicio con la misma eficacia que cualquier tóxico físico. Eduardo, enfermo y desesperado por asegurar el futuro del protestantismo, accedió a cambiar la línea sucesoria. Dictó su Device for the Succession, excluyendo a sus hermanas y nombrando a Jane Grey como heredera. Era un acto de traición disfrazado de piedad religiosa, pero también la sentencia de muerte para una inocente de 16 años. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Desde el vientre de su madre hasta su lecho de muerte, Eduardo había sido propiedad del Estado inglés, un instrumento para los sueños de poder de otros hombres. Y ahora, con sus últimas fuerzas, firmaba la muerte de Jane Grey, con la misma tinta con la que había firmado miles de vidas anteriores. Los últimos meses de Eduardo fueron un descenso al infierno médico. Su piel se cubrió de pústulas que sangraban constantemente. Perdió el cabello, las uñas, los dientes. Su aliento se volvió tan fétido que los cortesanos tenían que contener la respiración para acercarse. Los médicos aplicaron sangrías que solo debilitaron más su cuerpo. Le dieron pócimas de mercurio que envenenaron su sangre. Le practicaron exorcismos cuando los remedios terrenales fallaron. La transformación era monstruosa. El niño hermoso que había posado para retratos reales se convirtió en una sombra espectral de sí mismo. Su rostro, antes angelical, se deformó hasta volverse irreconocible. Los labios se agrietaron y se llenaron de llagas purulentas. La piel del cuello se descamó como pergamino viejo, revelando carne viva y sangrante debajo. Sus manos, que una vez sostuvieron plumas de oro para firmar decretos, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de agarrar siquiera un vaso de agua. Los dolores eran constantes, punzantes, como si miles de dagas se clavaran simultáneamente en cada rincón de su cuerpo. Eduardo gritaba por las noches, un sonido agudo y desgarrador que atravesaba las gruesas paredes del palacio y llegaba hasta los oídos de los sirvientes.
que se santiguaban y susurraban oraciones. Los exorcistas llegaron desde Canterbury, convencidos de que el joven rey estaba poseído por demonios enviados desde Roma para destruir la Iglesia de Inglaterra. Pero lo más terrible no era el dolor físico, era la lucidez. Eduardo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Su mente brillante, educada para analizar textos griegos y estrategias políticas, ahora analizaba su propia descomposición con una claridad aterradora. Escribía en su diario personal, con letra cada vez más temblorosa: el dolor es constante, pero la traición duele más que la enfermedad. Entre delirios febriles, Eduardo dictaba cartas de perdón para prisioneros políticos, intentando deshacer en sus últimos días el daño que había causado durante su reinado. Liberó a católicos encarcelados, devolvió tierras confiscadas a viudas empobrecidas, perdonó deudas reales a campesinos arruinados. Era como si su alma agonizante intentara purificarse antes del juicio final. Pero cada acto de misericordia llegaba demasiado tarde para reparar años de persecución religiosa. Los embajadores extranjeros informaban a sus cortes que Inglaterra estaba gobernada por un cadáver. Eduardo recibía visitas oficiales tendido en su lecho, cubierto hasta el cuello con mantas de armiño que ocultaban la putrefacción de su cuerpo. Hablaba en susurros apenas audibles, interrumpidos por ataques de tos que salpicaban sangre sobre las sábanas blancas. Su rostro se había vuelto tan demacrado que parecía una calavera recubierta de piel traslúcida, porque Eduardo había empezado a comprender la magnitud de lo que había hecho. Jane Grey era su prima lejana, una jovencita estudiosa y tímida que nunca había querido ser reina. Al nombrarla heredera, Eduardo no la había coronado, la había condenado, y lo sabía. En sus delirios febriles, Eduardo veía a su madre Jane Seymour, muerta antes de poder abrazarlo. Veía a las víctimas de las purgas protestantes que él había autorizado. Veía el futuro de Inglaterra desangrándose en guerras civiles, y en el centro de todas esas visiones se veía a sí mismo, un niño que había sido convertido en rey antes de aprender a ser humano. Sus últimas palabras fueron una oración, pero no a Dios. Fue una disculpa a todos los que había destruido sin querer, un lamento por la infancia que nunca tuvo, un perdón que pidió a una madre que no conoció y que no pudo responderle. «Perdón, madre, por lo que hice con el regalo de vida que me diste», murmuró antes de cerrar los ojos para siempre, mientras las campanas de Londres comenzaron a tocar por un rey niño que murió sin haber vivido. Eduardo VI murió al amanecer del 6 de julio de 1553, con el cuerpo de un anciano y el corazón de un niño que nunca pudo jugar. Su muerte se mantuvo en secreto durante 3 días, mientras Northumberland preparaba la coronación de Jane Grey. Cuando finalmente se anunció la noticia, Inglaterra se sumió en una crisis que costaría miles de vidas. Jane Grey fue proclamada reina y decapitada 9 días después, cuando María Tudor reclamó su trono legítimo. La cabeza de la inocente rodó por el cadalso del Tower Green como último regalo de Eduardo a la política inglesa. Northumberland también perdió la cabeza, pagando con sangre su ambición desmedida. María restauró el catolicismo con una ferocidad que hizo palidecer las persecuciones protestantes de Eduardo. Cientos de reformistas fueron quemados vivos en las plazas públicas, sus gritos resonando como ecos de las víctimas católicas del reinado anterior. Inglaterra se bañó en sangre religiosa durante décadas, cumpliendo las peores profecías del joven rey moribundo. Siglos después, Eduardo VI es recordado como el
Niño Rey Sabio. El monarca que llevó la reforma protestante a su culminación. Pero esa narrativa oficial oculta una verdad más oscura, la de un genio destruido por la maquinaria política. Un niño sacrificado en el altar de las ambiciones adultas. Un alma pura corrompida por un poder que nunca debió tocar. En los museos de Londres aún se conservan sus juguetes, junto a los documentos de Estado que firmó. Soldaditos de plomo y sentencias de muerte, libros de cuentos y decretos religiosos. Todo mezclado en vitrinas que cuentan sin palabras la historia de una infancia destrozada por la corona. Esta es la historia de Eduardo VI Tudor, pero no es la historia de un rey. Es la historia de un niño que fue criado para salvar un reino y terminó condenando a muerte a los que amaba. Un genio educado para gobernar millones, pero incapaz de gobernarse a sí mismo. Un protestante devoto que murió en el día de San Eduardo, patrón católico de Inglaterra, como si el propio destino se burlara de sus convicciones. Eduardo no fue el hijo perfecto que Enrique Walhall había soñado. Fue el precio que Inglaterra pagó por siglos de obsesión dinástica, el símbolo viviente de una corona que devora a sus propios hijos, la prueba de que en el juego del poder, los inocentes son siempre las primeras víctimas. Así mueren los imperios, no con batallas épicas, sino con niños que crecen demasiado rápido y mueren demasiado solos, dejando tras de sí un rastro de sangre que sus pequeñas manos nunca quisieron derramar. Cuando una corona se posa sobre una cabeza infantil, esa corona no protege, aplasta, y el peso de un reino siempre es demasiado para un corazón que aún no ha aprendido a amar sin condiciones. Y aún hoy, cuando vemos a niños forzados a cargar con las ambiciones de sus padres, cuando presenciamos infancias sacrificadas en el altar del éxito y la fama, cuando niños genios son exhibidos como trofeos públicos, la sombra de Eduardo VI nos susurra desde su tumba de Westminster. Algunos precios son demasiado altos, incluso para un reino. La historia no perdona a los que convierten a los niños en armas, pero tampoco olvida a los pequeños que murieron empuñándolas.